funciones, balance hídrico, me faltó espacio acá, balance hídrico, hemos visto lo que viene a ser requerimiento de agua, la distribución, y ahora lo que nos vamos a ver es las propiedades físico-químicas. A ver, para que nos orientemos entonces un poco. Nosotros habíamos visto que el ser humano tiene entre un 60 y un 80% de agua, entendiéndose que ese 60 y 80% de agua va a depender de la edad, el sexo y la obesidad. Habíamos dicho que la edad, a menor edad, mayor porcentaje de agua. ¿El por qué decíamos eso? Porque las vías catabólicas o las vías anabólicas o las vías de síntesis en plena etapa de desarrollo y de crecimiento, estas son de mayor intensidad, por lo tanto se necesita mayor cantidad de estas moléculas de agua. ¿Y por qué se habla? Porque entre una de sus grandes funciones del agua es permitir que se lleven dentro de su seno muchas reacciones químicas. Y habíamos dicho que enzimas de gran importancia, las hidrolíticas, por ejemplo, necesitan de la presencia de agua para poder funcionar. Entonces, a medida que vamos ganando en edad, obviamente que va ganando las vías catabólicas a las anabólicas, y de tal manera que llegamos a la edad de la tercera edad más para adelante, donde vemos que las catabólicas son predominantes y el porcentaje de agua va disminuyendo. Y también que las personas de mayor edad generalmente pierden la capacidad de la sensación de sed. El sexo está muy relacionado con la obesidad. Generalmente las mujeres tienen mayor porcentaje de grasa, lo cual le lleva a que a las grasas ser una molécula de características hidrófobas rechace el agua, y el porcentaje de agua en las mujeres es menor que en los varones. Lo mismo con el caso de la obesidad. Que este porcentaje entre un 60 y un 80% de agua está muy relacionado, es el promedio. Eso es algo que tienen que recordar siempre ustedes, que esto es el promedio entre lo que viene a ser una media, si quieren verlo así, entre lo que viene a ser la distribución total dentro del ser vivo. No es lo mismo decir porcentaje de agua en los músculos, porcentaje de agua a nivel de hueso, porcentaje de agua a nivel de sangre. Entonces, ahí hablamos de que este valor, cuando usted dice en un paciente, en una persona, la cantidad de agua o el porcentaje de agua oscila entre un 60, 80, y a veces me quedo corta porque hay bibliografía que habla hasta de un 90%, cerca de un 90%, no es más que el reflejo de la media de toda la distribución dentro del ser vivo. Entonces, aproximadamente, ¿se acuerdan que habíamos hecho un ejemplo? Que 42 litros de agua existen sería para una persona, un varón de 70 kilogramos. Un varón de 70 kilos tiene aproximadamente 42 litros de agua dentro de lo que es el ser vivo. Si nosotros sabemos que el ser vivo es pluricelular, quiere decir que esa cantidad de agua está distribuida dentro de la célula intracelular, está distribuido extracelular. Y se habla de un transcelular. Intracelular, aproximadamente, si ustedes se recuerdan que estoy haciendo un repaso de lo anterior para que nos orientemos. Intracelular aproximadamente se dice que hay 28 litros de agua. En el extracelular no se olviden que tenemos el intersticial
y el transvascular. En el intersticial hablamos alrededor de lo que viene a ser 11 litros y en el transvascular, que es lo de la sangre, 3 litros. Y aquí en el transcelular, hablando de cavidades, aproximadamente 1 litro. ¿Pero para qué? Entonces ahí viene la otra pregunta para ustedes, que siempre cuando estudien unas biomoléculas, un tipo de biomolécula, siempre pregúntense la importancia de esta dentro del ser vivo. Si yo les estoy hablando de la distribución, de cómo está, etcétera, la otra pregunta que usted debería hacerse, ¿para qué el agua? ¿Para qué se habla de este gran porcentaje? En realidad, ¿qué es lo que hace el agua dentro del ser vivo? Hidrata, me dirá usted, porque lo primero que se nos viene a la mente es decir hidrata, pero es que va más allá. Su función no simplemente es el de contribuir a uno de los grandes factores del ser vivo, que es mantener ese volumen de agua, distribuir en todo esto. Pero, ¿qué es en realidad lo que hacen las moléculas de agua dentro del ser vivo? ¿Cómo se encuentran estas moléculas de agua? Lo primero que tenemos que recordar, que las moléculas de agua, primero, jamás nos van a dar energía, de entrada. No existe energía asociada a las moléculas de agua. Esta molécula no está asociada a la energía. Jamás se les ocurra decir que usted toma agua para que su cuerpo tenga energía. Sí, y entonces usted dirá, sí, pero es que las reacciones químicas se llevan efecto y estas reacciones químicas son las que proveen energía. Eso de manera indirecta. Pero el agua como tal a usted no le va a otorgar energía jamás. Es decir, que yo no puedo decir 1 gramo de agua me aporta tantas kilocalorías. No me aporta nada. Entonces, ¿cuál es su función? Entre una de sus grandes funciones es regular la temperatura corporal de este ser vivo, contribuir a regular la temperatura corporal. Y vamos a ver que nuestra temperatura corporal, aquel valor que nosotros lo hablamos y solamente decimos 37 grados, es importante desde el punto de vista bioquímico porque hace posible que las estructuras que se encuentran aquí adentro puedan funcionar, no se desnaturalicen, no se deshagan. Entonces, ese es un hecho muy importante. Otro, permite que se transporten sustancias a través de su medio. Y usted dice, ¿cómo cuáles? El transvascular, en la sangre está el plasma y el plasma contiene un 98% de agua. Entonces, decir que me permite, eso me va a llevar a que sí va a contribuir a llevar los nutrientes a cada una de nuestras células. Otra de sus grandes características de estas moléculas de agua, que forman parte de estructuras, independiente que nos guste o no nos guste, las moléculas de agua no simplemente están así, sino están formando parte de estructuras dentro de este ser vivo. Hace posible, en pocas palabras, la vida sobre la Tierra, muy anexado a lo que viene a ser las enzimas. Bueno, hemos visto algunas que después el listado es grande, se les estoy hablando de las funciones más características. Entonces, ¿qué hace este ser humano para que no le falte esta biomolécula inorgánica de característica importante? Tiene que adquirirla. Y ahí es lo que viene, o lo que hemos visto. Perdón, ya lo borro, porque me falta pizarra, eso es lo malo, la pizarrita esta. Ahí es lo que ya hemos visto, que este ser vivo, para mantener ese 60 y ese 70% de agua, ¿qué necesita? Hay que mantener un equilibrio. Ahí se habla del balance hídrico, y estamos hablando de un balance hídrico en una persona normal, sin estar sujeta a ventilador mecánico, sin estar sujeta a una vía endovenosa, nada. Estamos hablando de una persona normal, una persona sana. Esta persona sana va a tener que mantener ese 60 y ese 70% de agua en su cuerpo a través de un balance. Ese balance está en relación de la ingesta de agua y la salida. Y solamente se mantendrá el balance hídrico
siempre y cuando existe ese equilibrio o es la ingesta y la salida sea igual. Es decir, si yo consumo los 3 litros de agua, se supone que tiene que salir aproximadamente los 3 litros de agua. O de alguna manera mi cuerpo se encargará de eliminar esa cantidad de agua. Muy bien, ese balance hídrico también en relación en que está a un requerimiento. Un requerimiento de agua. Si ustedes se recuerdan, ese requerimiento de agua lo teníamos en los adultos y en los niños. Y no es necesario que se aprendan esas tablas que aparecen, que se las coloqué. Si ustedes ya han revisado su PowerPoint, salen unas tablas. Solamente esas tablas son referenciales para que no se olviden que el requerimiento de agua varía, ya sea en un niño también y en un adulto, va a depender de la edad en la que se encuentra. Pero ya decíamos que generalmente el requerimiento son de 160 ml en los niños por kilogramo de peso. Sin embargo, en los adultos el requerimiento va de 2 a 2.8 litros o de 2.000 a 3.000, dicen máximo, ml de agua. ¿Cómo llegan las moléculas de agua? Lo que tenemos también que no olvidarnos que el aparato digestivo tiene que funcionar adecuadamente, porque para que las moléculas de agua ingresen a su cuerpo, la única manera es que usted abra la boca, nada más. Usted se puede bañar todo el día y las moléculas de agua no van a ingresar a su cuerpo. Sí o sí, usted necesita consumirla. Y es así que cómo era que ingresaba, cómo era la ingesta era por agua visible, agua oculta y agua de oxidación, entendiéndose que el agua de oxidación es la menor cantidad, aproximadamente se habla que son 300 ml, lo que llega a su cuerpo producto de esa ingesta. Y entonces usted dice, ¿y cuál es la ingesta de agua de oxidación? ¿Cuándo? Es lo que se produce o se genera dentro de su cuerpo producto del catabolismo de la célula, de la actividad celular. Es decir, si hay una vía metabólica catabólica, se liberan moléculas de agua, sí, pero son 300 ml, no es nada, comparado con lo que puede hacer el agua visible y el agua oculta que está en los alimentos. Aquello que usted toma como sodita, como agua, como refresco, etcétera, eso es el agua visible y el agua oculta es la que está en los alimentos. Entonces, una vez que su aparato digestivo le está garantizando el ingreso, de ahí que si yo tengo una persona con un CA de estómago, un cáncer de estómago, tengo un niño con vómitos y diarrea o tengo una patología en la cual se ve afectado mi aparato digestivo, piensen de que seguro hay ahí alguna alteración, no solamente del balance hídrico, pero en este momento estamos viendo el balance hídrico, pero ya piensen en una alteración del agua dentro de este ser vivo. Y este porcentaje hay que mantenerlo. Eso es lo malo. Que no será 60 y 70, que será mayor el porcentaje de agua en un niño. Bueno, tendré que tener en cuenta y en qué edad está el niño para considerar qué grado de deshidratación está y cómo voy a hacer yo para restablecer este equilibrio. Entonces, mi trabajo como médico es cómo restablezco el equilibrio y tengo que analizar la causa que me está llevando a esta alteración. Bueno, suponiendo que el aparato digestivo funciona adecuadamente, que no está ahí el desbalance, que el desbalance está en la salida. ¿Cuál es una de las grandes vías a través de la cual se elimina el agua? Los riñones. Ahí eliminamos 1.800 ml por día, aproximadamente. Dice usted, es una buena cantidad. Si mi requerimiento de agua como adulto son de 2 a 3 litros y aquí prácticamente a través de la orina se me va 2 litros, si yo tengo un problema renal, ¿qué va a pasar? ¿Mi balance hídrico estará funcionando bien? No, pues, hay un desbalance. Yo tendré que este paciente, que ahora ya es mi paciente, lamentablemente al tener un problema renal, ¿qué es lo que va a ocasionar? Puede que me presente una hiperhidratación, no puede eliminar la cantidad
de agua necesaria a través de sus riñones. Tendré que buscar como médico qué hacer para restablecer el balance. Entonces, otra de las grandes salidas son las S. A través de las S perdemos 100 ml. Esos 100 ml que son en unas deposiciones pastosas, constantes, etcétera. Pero si tengo vómitos, diarreas constantes, muchas deposiciones en el día, por eso que el médico a veces le pregunta a la mamá, el pediatra le pregunta a la mamá y le dice, ¿cuántas veces su niño o tuvo que cambiarle pañal? Porque no puede contar cuántas veces va al baño, porque a veces son niños que usan pañal. ¿Cuántas veces? Ay, doctor, ¿sabe qué? Se ha tirado un paquete de pañales en un día. Es para asustarse. Está perdiendo gran cantidad de agua a través de las heces. Entonces, se considera eso un factor. Otra, ¿cuál es la piel? O la respiración, la transpiración y la respiración. La piel a través del sudor, si bien ahí no perdemos volúmenes litros, a no ser que tengamos un problema de hidrosis, algo así relacionado, pero no perdemos grandes cantidades, pero si yo estoy sujeto a una actividad física intensa, etcétera, consideraré que sí o sí también tengo que recuperar la cantidad de agua. Y es agua, a veces agua y electrolito, y muchas veces nosotros echamos hidratos de carbono y tomamos esas bebidas con mucha gaseosa, etcétera, nos matamos 2 horas en el gimnasio, 3 horas en el gimnasio, y resulta que, en síntesis, que para recuperar grandes necesitaríamos buenas horas, muchas horas de actividad física intensa. Pero nosotros a veces hacemos 15 minutos de actividad física y estamos buscando un Gatorade, estamos buscando todas esas bebidas energizantes con media hora, y lo único que estamos provocando más bien es alteración aquí adentro. En la respiración hemos visto que se pierde agua bajo la forma de vapor de agua. Entonces, se pierde una buena cantidad si yo estoy hiperventilando o si soy un paciente que está sujeto a un respirador. Bueno, consideraré también el balance hídrico. Entonces, por eso este balance hídrico es importante tenerlo en cuenta, porque me va a permitir de alguna manera mantener este porcentaje de la biomolécula inorgánica más abundante, inorgánica siendo la biomolécula inorgánica más abundante dentro del ser vivo y que cumple una gran cantidad de funciones. Hasta eso es lo que vi la clase anterior. ¿Estamos bien? Esto es el resumen de las diapositivas que vimos, que está anotado, todos lo tienen anotado, registrado, quizás ya lo leyeron. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se le quitaron alguna de sus dudas? Sí, no, estoy hablando a las paredes. Sí, doctora. Ya. ¿Está entendido? Sí, doctora. Vamos a las propiedades ahora físico-químicas. Listo, ahora voy a entrar a una parte que quizás no les guste, pero quería que sí o sí que ustedes se interesen en el tema para poder entrar a lo que viene a ser lo más pesado para ustedes. Propiedades físicas, propiedades químicas del agua. Dentro de las propiedades químicas, le estoy haciendo ya el mapita conceptual para que ustedes vayan estudiando, y ustedes los completan. Estructura, enlace puente hidrógeno, ionización del agua. Perdón, la letra la hago como puedo en esta pizarra. Y aquí en ionización, esto dice ionización. A ver, acá dice propiedades físico-químicas. Vamos a ver, propiedades físicas, químicas, estructura, enlace puente hidrógeno, ionización del agua. En lo que es ionización del agua se abre con lo que viene a ser pH, se abre en lo que son compuestos ácidos y bases. Aquí se abre en escala de pH.
y aquí en ácido fuerte y base fuerte. Ácido fuerte, base fuerte, ácidos débiles, bases débiles. Muy bien. Entonces eso es lo que trataré de ver ahora, Dios mediante, nos vamos a manejar con el tiempo, hay algunas cosas que son bastante pesaditas y aquí me faltaría algo más, que son las propiedades ya físico-químicas inherentes, son las propiedades físicas y químicas juntas. Que ya eso, yo creo que la próxima clase, que aquí ya les hago un mapita aparte, que me faltaría ahí ver cuáles son las que contribuyen a la regulación de la temperatura corporal. Muy bien, orientémonos entonces, ya hemos visto la importancia, etcétera, la parte clínica que me lleva a tratar de prestarle la atención necesaria a descubrir por qué una molécula inanimada, H2O, inanimadas, ¿se acuerdan que decíamos? Las moléculas inanimadas son todas aquellas que existen en la materia inerte, pero que son importantes también en la materia viva. Están tanto en la materia inerte como en la materia viva. Muy bien. Entonces partamos. Nuestro compuesto, nuestra biomolécula inorgánica tan importante, H2O. ¿Cuáles son sus propiedades físicas? ¿Quién me dice cuáles son las propiedades físicas del agua? Que al momento lo hemos hablado ya. ¿Cuáles son las propiedades físicas del agua? Yo no me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ah? ¿Nada? Insípida, incolora. Incolora, inodora e insípida. ¿Está bien? ¿Ya lo copiaron esto para que lo borre? Ya le sacaron fotos, ya le sacaron screen, más bien yo pensando que lo están copiando. Ya, al desastre de letra. Listo. Física. Inodora, incolora e insípida. Si yo le digo, ¿cómo son las propiedades físicas de las moléculas de agua dentro del ser vivo? Incolora, inodora e insípida. Así. Así usted me diga, no, es que el agua acaba de decir que forma parte de la sangre y la sangre es roja, ¿cómo me va a decir que es incolora? Que el agua forma parte de la orina, ¿cómo me va a decir que es insípida e inodora? Si la orina tiene olor y seguro que tiene un sabor horrible, ni la probó, pero ya sabe que es horrible. Entonces, ¿qué? Pero es que si extraemos de esas muestras, esos fluidos biológicos, en realidad que no son muestras químicas, esos fluidos biológicos, le extraemos el agua, hace una muestra de orina, le realizamos destilación, proceso de destilación, que es un proceso químico que se hace, que quizás han hecho en colegios, lo han visto. Entonces, del otro lado recibimos solo las moléculas de agua después de haberlas sometido a ebullición, etcétera, enfriamiento, condensación, y las recibimos del otro lado, va a tener inodoro, incoloro, insípida. Y de allá en el matraz me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar células, me va a quedar bacterias, me va a quedar leucocitos, cristales, todo lo diferente. Y si yo la analizara la estructura y le pudiera sacar las fotos, porque ahora le sacan fotos, microfotografías, no vea, la química ha avanzado bastante. Le sacan microfotografías a las estructuras, vamos a encontrar H2O. Entonces, sí o sí, cuando nosotros hablemos de las físicas de esta biomolécula, formando parte del ser vivo de cualquier fluido, es incoloro, inodoro e insípido. Vamos a su propiedad química. Dentro de su propiedad química habíamos dicho su estructura. Su estructura química, ya algunos lo van a ver que lo colocan así, muchas, y en parte es verdad, pero si nosotros la analizamos la estructura como tal, y ustedes ya, quien haya hecho una lectura de su libro, el Antonio Blanco, quien esté repitiendo la asignatura, va a decir, ay, sí, el famoso esquemita, ese dibujito que lo escriben así. Sí, es verdad. La molécula de agua tiene lo que se llama un enlace covalente polar. Y bueno,
Usted dirá, sí, bueno, ya me lo aprenderé en memoria como me aprendo la fosita de tal, del hueso tanto. No, pero es que el hecho no basta con eso. Cuando a mí me dicen enlace covalente polar, de ya acordémonos lo siguiente, eso lo han visto en el colegio, de que existen diferentes tipos de enlace. Si yo tengo dos átomos, ¿está bien? Dos átomos. Estos átomos tienen a su alrededor una envoltura. Acá adentro se encuentran lo que vienen a ser los neutrones y los positrones, que son de carga positiva, estos que no tienen carga, y afuera están los electrones que son de carga negativa. Los electrones que intervienen en los enlaces son los de la última capa de valencia y no las de adentro. Y el átomo no se toca, la parte central no se toca. A ver, lo voy a hacer más acá. Un átomo, otro átomo. Aquí están las capas de valencia, aquí están los electrones. Listo. Todos los electrones. Si este fuera el átomo de sodio y este el átomo de cloro, estos dos se unen, interaccionan sus electrones de la última capa y forman lo que se llama el cloruro de sodio. Pero para eso tuvo que suceder algo. Para que se forme este enlace entre estos compuestos, aquí se formó un enlace iónico. Es decir, los átomos se unen a través de enlace. Así como dos personas se unen a través de un enlace civil, se casan por lo civil. No, es que otros se casan por lo religioso. No, discúlpeme, unión libre. Ya, listo. Son diferentes tipos, pero finalmente, ¿qué constituyen? Uno solo. Llámele el enlace que le llaman. Bueno, los átomos lo mismo. Yo tengo uno y otro. Se van a unir. ¿A través de qué? De enlace iónico, enlace covalente, enlace de coordinación, lo más conocido. Como que usted diría civil, religioso, libre. Bueno, así. ¿Y qué pasa? ¿Es lo mismo? Es decir, el enlace iónico es lo mismo que el covalente, ¿se da lo mismo que yo diga enlace iónico, enlace covalente? No, porque es como que usted le diga a un abogado, estas personas viven en unión libre. Para el abogado ya existen una serie de condiciones que establecen que cada uno tiene derechos diferentes sobre sus propiedades y peor no ha sido establecida la unión libre. Cada uno es dueño de sus cosas. No, están casados por lo civil. Perfecto, mitad y mitad. Así sea uno el que trabaje, el uno se lleva la otra mitad y la otra mitad. Listo. El abogado lo defiende. Entonces, lo mismo aquí. Si yo digo enlace iónico, no va a ser lo mismo que el covalente. ¿Qué es el enlace iónico? El enlace iónico es cuando un átomo cede, pierde un electrón y el otro lo acepta. El que pierde es el sodio y el que lo acepta es el cloruro. Este pierde y este gana, y este se convierte en ion sodio y este se convierte en ion cloruro, que cuando está en medio acuoso no ve, se rompe y queda el ion sodio y el ion cloruro. ¿Por qué se da eso? ¿Qué característica tiene que existir? ¿Por qué o siempre es así? No, acabamos de decir que existen diferentes tipos de enlaces. ¿Por qué en este sí y en el agua no? Por ejemplo, en el agua no se da esa situación. Pero ¿y por qué en las sales, preferentemente las sales, como una sal como esta, que ustedes ya la conocen y que después lo vamos a estudiar, esto se llama electrolitos en la sangre? ¿Por qué se da? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué característica? Así como cuando dos personas deciden no casarse por lo civil ni lo religioso y tener una unión libre. ¿Qué característica tienen esas personas? No, un muchacho le pide a una chica que vivan juntos y ella por sus doctrinas católicas, por venir de una familia muy religiosa, devota, la mitad de sus tías novicias, etcétera, etcétera, su tío padre de una iglesia, ¿la van a dejar tener una unión libre? No, o te casas por los religiosos o no hay vuelta. Entonces el mismo pasa aquí.
¿Qué características tienen que tener estos átomos para que dé este enlace iónico? Una de las grandes características es que uno tiene que ser muy electronegativo y el otro tiene que ser muy electropositivo. Entonces usted dice, ay, no entendí nada. Si usted se va a la tabla periódica, en este lado, si esta fuera la tabla periódica de los elementos, esa que usted odiaba en colegio, o a algunos sí le gustaba, y ahí están con su cuadradito, y cada cuadradito le da una información grandísima, la tabla mirándola le da muchísima información. Aquí a este lado de la izquierda, como no tengo mi tabla, se encuentran los elementos electropositivos. Están los más chiquititos, están los electropositivos. Y aquí están los electronegativos y los más grandes, los átomos más grandes. Eso le dice la tabla periódica, que si no lo sabía, eso le dice. Todo lo que está a la izquierda es más chiquitito, más electropositivo. ¿Qué quiere decir electropositivo? Que tienden a perder. Y electronegativo, que tienden a ganar. Entonces, si yo junto un átomo de aquí con un átomo de acá, como en este caso, de seguro que el enlace se va a favorecer iónico. Pero si yo junto uno de aquí con uno más que está aquí a este lado, seguramente tendrá otro tipo de unión, que en nuestro caso es el caso del agua. Ahora sí, este es el iónico y ya espero que lo hayan entendido. Vamos al del agua. Doctora, una pregunta. Sí, dígame. Usted dijo que un átomo tenía que poder ¿qué para que el otro lo acepte? Electrones. Gracias. Muy bien, entonces vamos con el agua. El agua, habíamos dicho que químicamente es oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Y acabo de decirles que la unión ahora en estos átomos, la unión de estos átomos es covalente. Ya lo vimos el iónico. Uno pierde electrones y el otro lo gana. El que lo pierde se carga positivamente y el que lo gana se carga negativamente. En la molécula de agua resulta que ahora vamos a ver el enlace covalente. ¿Qué es el enlace covalente? Donde comparten pares de electrones. Resulta que en su última capa de valencia, que eso es donde interactúan los átomos, el oxígeno tiene 6 electrones y el hidrógeno tiene 1 electrón. Muy bien. Hay un detalle también en la tabla periódica. En la tabla periódica, hacia este extremo, sí, hacia el lado de la derecha, se encuentran los gases nobles. Helio, neón, argón, etc. Bueno, todos ellos en su última capa de valencia tienen 8 electrones, menos el helio, que es el gas noble que está en la línea del hidrógeno, que tiene 2. Y todos los átomos, eso nos los cuentan a los químicos así a modo de charla, pero dicen todos los átomos quieren ser como los gases nobles, dicen. Quieren así como cuando usted quiere ser como su artista favorito, dice quiero tener las uñas largas de Lady Gaga, quiero tener el pelo violeta como no sé quién. Entonces, bueno, así los átomos quieren parecerse al gas noble más próximo. En este caso, el oxígeno, el gas noble que está cerca del oxígeno, tiene 8 electrones en su última capa de valencia, pero el gas noble que está cerca del hidrógeno tiene 2. Entonces dice el hidrógeno, yo tengo un electrón, estoy cerca del oxígeno porque él me lo da ese electrón, pero el oxígeno no se lo va a dar. ¿Por qué no se lo va a dar? Porque a él le hace falta también este electrón y de este otro, el otro electrón, y tiene los 8 electrones necesarios para constituirse en el gas noble más próximo. Algunos le llaman a eso la regla del octeto, es decir, completan 8. Pero a ese la excepción es el hidrógeno, que solamente con un electrón completa o se parece al gas noble más próximo. Entonces los dos deciden compartir. ¿Se dan cuenta? Entonces, por momentos, el electrón que estaba del hidrógeno se va con el oxígeno y él se siente satisfecho, también, y tiene los 8. En un determinado momento, ese electrón se va con el hidrógeno, él tiene los 2 electrones y se siente satisfecho, va con el total. Así como cuando se casan por
están casados por todo, por lo civil, por lo religioso, y dice, bueno, todo lo que tú ganas es mío y todo lo que yo gano es tuyo. Listo, compartimos gastos, compartimos todo, listo. ¿Sí? Bueno, en este caso, la cosa. Pero usted me dirá, ay, pero no así. Resulta que el uno trabaja y el otro le quita y así. Efectivamente, lo mismo pasa acá. Bueno, mientras tanto, ¿cómo se llama esto? Enlace covalente. Enlace covalente donde comparten pares de electrones. Ah, muy bien, pero aparece un término, enlace covalente polar, que no lo digo yo, lo dice su libro, y no es que lo diga el autor, sino que algo en esa molécula de agua que empieza a aparecer el término polar. Como toda relación, todo iba bien hasta que en un determinado momento el oxígeno, que es más electronegativo, le gana su tendencia a querer el acaparar, porque en la tabla periódica él está a la derecha, le gana la tendencia de acaparar el hecho, como quien dice, ay, en la pareja él es más acaparador, él quiere todo para él. Bueno, así el oxígeno, además que es un átomo grande, gordo, más pesado que el pobre átomo de hidrógeno. Si yo lo tuviera que representar como deberían ser las cosas, yo tendría que poner algo así, más o menos. Entonces sucede que la mayoría del tiempo los electrones se van al átomo de oxígeno, porque él es más electronegativo, más grande, como una cuerda. De un lado usted tiene un adulto y del otro lado tiene un niño tirando de la cuerda. ¿Hacia dónde va a tender a estar la cuerda? Del lado del adulto más que del lado del niño. En este caso, este ser electronegativo más grande, más gordo, le quita por momento. Eso me va a llevar a que se va a generar sobre el oxígeno una densidad de carga negativa. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos y se van con el oxígeno. Y aquí el pobre hidrógeno, chiquitito, pierde su único electrón por momento. ¿Y por qué digo por momento? Porque si lo perdiera totalmente, así de golpe, ya no, sería un enlace iónico, ¿no? Está un enlace covalente. Por momento, porque él ejerce también, es electropositivo, tiene la tendencia a no perderlo, se carga con densidad positiva. Claro, él tiene la tendencia más bien a cederlo, pero no lo va a ceder tan fácil. Se carga con densidades positivas. Estos son el polar. Ahora yo creo que han entendido por qué aparece este término, enlace covalente polar, por esa diferencia de densidades de carga. Si bien yo los electrones aquí se los pongo con rayita, puntito, asterisco, etcétera, se ha visto ahora realmente cómo se representa, son nubes electrónicas, que dicen que lo correcto, la química, los docentes, los profesores de química modernos seguramente les mostrarán a los estudiantes que son nubes electrónicas, nubes. Entonces hay mayor densidad acá arriba, por eso lo cargan, y acá comparado con una pequeña nube electrónica pequeñita sobre el hidrógeno. Eso es lo que me genera las densidades de carga. Muy bien, pero continuemos, que todavía no está el del todo establecido, explicado su estructura. Se encontró que aquí hay 104.5 más o menos grados. Así, el ángulo de abertura. Y si ustedes se fijan, esos son los bordes de un, como le llaman, está al centro de un tetraedro. Así. Que el ángulo, por eso le dicen estructura tetraédrica. ¿Por qué? ¿Por qué yo no agarro y escribo la molécula de agua así? ¿Por qué no la escribo así? Que no es lo mismo que esto. Esto no tiene aquí no hay un ángulo de 104. Aquí no hay un ángulo de 104. ¿Cuánto es acá? ¿Cuánto creen que es el ángulo acá? De acá a acá. ¿No es 180? ¿Acá no es 90?
Aquí no son 90 de ángulo y acá 180. 180, doctora, sí. Ah, perfecto. Y entonces usted me dirá, sí, es que usted no lo escribe así porque en el libro dice 104 de ángulo y hay que más o menos, es más, porque no agarra y lo mide bien y son los 104. Eso tiene un porqué. ¿Por qué? No fue que el autor le gustó y dijo, más bonito se ve así que estarlo escribiendo así, entonces representémoslo así. No, eso tiene un porqué. ¿Qué es lo que hay acá? Fíjense, pares de electrones sin compartir y los electrones son negativos. Los electrones son negativos, que hemos dicho que el hidrógeno tiene una tendencia electropositiva. ¿Y los electrones pesan? ¿Ustedes creen que pesan? ¿Que tienen peso? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que los electrones ocupan o no ocupan un lugar en el espacio? Sí, tienen peso, doctora. Sí, tienen peso. Entonces es materia. Sí. Claro, el total de los átomos, la suma son el peso molecular. Cada átomo tiene un peso, por eso su peso atómico. Muy bien. Entonces son materia. Tienen peso, su materia, ocupan un lugar en el espacio. No los ve, pero son materia y ocupan un lugar en el espacio. Entonces, estos pares de electrones, aquí está, ocupan un lugar. Ellos necesitan un lugar. Entonces, hacen que yo no pueda escribir así los hidrógenos. Ese par de electrones que está aquí encima hace que los enlaces se doblen y no se juntan, porque yo también podría agarrar y decirle, la molécula de agua se escribe así. ¿Acaso no es oxígeno y 2 hidrógenos? Sí, es que se ve feo así. No, claro. No es que para mí se ve más bonito, pero es que yo no puedo hacerlo así, porque yo estaría juntando 2 cargas positivas ahí. O se me gustara la brillante idea y yo le digo, hay hidrógeno, hay hidrógeno. No, tampoco. No estoy representando los enlaces correctamente. Entonces, el hecho de que esto se cierre hasta cierta distancia es por este par de electrones. Eso se llama impedimento estérico. Ellos necesitan espacio y lo obligan, pero no se pueden juntar porque estos dos tienen igual carga. Entonces, se representan en los vértices de un tetraedro. Ahora espero que entiendan lo que su libro les habla en un párrafo pequeñito y les dice. La molécula de agua, estructuralmente o químicamente hablando, tiene enlace covalente polar, se distribuye o se acomoda estructuralmente, espacialmente en los vértices de un tetraedro con un ángulo de 104.5. Listo. Para mí mucho más fácil habérselos explicado así, decírselo como se lo acabo de decir, y si usted lo entiende, si usted se lo aprende en memoria, bienvenido sea. O como. El hecho es que si usted entiende esto, va a entender después las propiedades físico-químicas, va a entender por qué el agua es capaz de reaccionar de diferentes formas, porque este enlace covalente polar le lleva a algo muy interesante que es la generación de enlace puente hidrógeno. Y que este término lo vamos a estudiar y lo vamos a ver en ácidos nucleicos, lo vamos a ver en proteína, y yo se lo pregunto muchas veces, ¿qué es el enlace puente hidrógeno? Muy bien, resulta que si nosotros pudiéramos ver un vaso con agua en este momento, tener esa vista, ¿no es? Que se puedan ver todas las moléculas, nosotros vamos a encontrar que no solamente hay una molécula de agua, existen varias moléculas de agua dentro de lo que podría ser una muestra, ¿no? A ver si yo lo pongo este hidrógeno para acá, creo que ya me salí del esquema. Bueno, resulta que aquí hay positivo, positivo, negativo, positivo, enlace covalente polar. Lo negativo interacciona con el positivo, ahí. Si aquí hubiera otro, digamos, le pongo ahí, pongámoslo así, ya, ahí. Y así sucesivamente, ¿no? Otro aquí con otro oxígeno y listo. Se encontraron interacciones electrostáticas. Fíjense si una carga es positiva y la otra es negativa. Y está con línea punteada. ¿Por qué está con línea punteada? Porque este enlace puente hidrógeno, que es una interacción electrostática, no es un enlace fuerte, es un enlace lábil o débil, como usted quisiera llamarle, que en lo que usted pestañea 1000 veces
1000 veces se han roto estas interacciones y se han unido con otras moléculas de agua. Eso está en constante movimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los átomos no están quietos. Los átomos unidos que conforman una molécula están en constante movimiento, así como que yo esté moviendo esto y usted dice, parece que se está como si hubiera un temblor, así se mueven. Eso se llama energía cinética asociada a la gestura. Es decir, que tiene un movimiento propio, o usted para quieto todo el tiempo. No, se mueve. Los átomos también se mueven. Eso se llama energía cinética. Muy bien, entonces en estas interacciones electrostáticas se van cambiando. Peor si le aumento la temperatura, le pongo aquí abajo de un vaso con agua, de una olla, le pongo una fuente de calor. ¿Y qué va a pasar? Esto más rápido. Por eso el agua se evapora, ¿no es? Pasa rápidamente del estado líquido al estado de vapor. Deje, si no, un balde con agua, un bañador con agua, lo deja una semana a temperatura de 40 grados y seguro que vuelve, o lo pilla seco, lo pilla por la mitad, el balde nadie se lo tomó, nadie se lo botó, sino que se evaporó. Muy bien. En este caso, ¿qué pasaría al revés ahora si yo le quito la temperatura? La energía cinética se torna lenta, va disminuyendo. Pasa lo mismo que cuando usted de repente se va, no sé, decide irse a La Paz, Oruro, allá y no está acostumbrado y se encuentra con grados bajo cero en una determinada zona, de seguro que no muchas ganas de ir a trotar no le va a dar como le da ganas de ir al gimnasio aquí. Usted se queda hasta quieto, prefiere una colchita, estar echado, mirando tele. Bueno, lo mismo le pasa a las moléculas, se quedan quietas, su energía cinética disminuye. Eso le lleva a esta característica importante que se ve reflejada en el agua, para que ustedes entiendan. Esto ya lo han visto. Si esto es agua líquida, usted agarra, abre el grifo, pone agua del grifo, pero resulta que usted la ve que está caliente, está templada, agarra una cubetera donde su familiar había puesto también agua y lo había subido al freezer. Y aquí, ¿qué es lo que está colocando? Hielo. Esto es agua. Esto es igual a agua. Agua. Y esto es agua. Pero aquí, ¿quién tiene menor densidad? ¿El hielo? ¿Este hielo o el agua líquida que está aquí abajo? ¿Quién es de menor densidad? ¿Qué dicen? De menor densidad cinética sería el hielo. Efectivamente. Si nosotros, yo le digo, la densidad del agua a 25 grados centígrados, 1 gramo sobre cc. Esa es la densidad del agua a 25 grados centígrados. Muy bien, pero la densidad del agua a menos los 25 grados, a grado bajo cero, es menor que 1. Es menor que 1 la densidad. Por eso es que el hielo flota. Porque si yo le pregunto a usted, ¿qué hay acá? ¿De qué está formado eso? No era refresco, para que me diga, no es que eran cubitos de refresco, por eso es que es menor. No, agarró la misma, abrió el mismo grifo, no es que venía de otra cañería. No, de la misma cañería el agua lo subió al freezer, se formó el hielito, usted vino, abrió otra vez el grifo, llenó de agua y lo sintió que quería agua fría, echó los hielos. Agua, y el hielo flota. Eso que se da la diferencia de densidad, y usted diría, sí, ya, perfecto, es menos denso. La otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es menos denso? ¿Alguien sabe por qué es menos denso? Si esto es H2O, y esto es H2O. ¿Por qué? Porque está en menor cantidad. ¿Mejor cantidad de hidrógeno? A ver. No. Menor cantidad de hidrógeno, no. Porque es más chiquitito, dice usted. No. Porque yo le puedo poner un hielo del mismo tamaño seguro, que igual flota. Veamos lo siguiente. ¿Qué es densidad? Este término lo tienen que aprender porque después le dicen densidad de una muestra de orina en fisio también.
1.030, la densidad de una muestra de orina. Y por ahí su docente de fisiología le dice, ¿qué es la densidad? ¿Qué es densidad? ¿Ah? ¿Qué es la densidad? Aquí están las unidades, ya de ahí lo deducen. Masa sobre volumen. Por eso se dice que la densidad del agua es 1 gramo sobre cc, 1 gramo sobre ml o sus equivalentes, ¿no ves? Muy bien, masa sobre volumen. A ver, usted va a agarrar, pongámosle más sencillo para que lo entienda. ¿Por qué usted no sube una botella, póngale una macanuda, una botella de esas de vidrio, de cerveza, al congelador y se va y se olvida y lo deja ahí toda la noche, hasta el otro día? A la parte de arriba del congelador, ¿no ve? O suben botellas de vidrio y ahí las deja. ¿Qué pasa? ¿Saben lo que pasa? No, se puede quebrar. Se rompe, ¿no ves? Se revienta la botella de vidrio, se revienta, se raja. Es más, a veces todavía tenemos la brillante idea de que usted va a ir al gimnasio, dice, voy a poner mi tomatodo con agua, dice, y la sube al que vaya enfriando porque dentro de 2 horas me voy al gimnasio. Y dentro de 2 horas usted está roncando ahí. Y la dejó la botella, y la llenó, ¿no ves? Y la dejó. Al otro día se levanta como a las 8 de la mañana y dice, ay, ya me dio flojera ir al gimnasio. Dentro de un rato voy como a las 2 de la tarde y vaya, saca el tomatodo todo rajado. ¿Sí o no? Se rajó, se abrió, se le rompió. ¿Por qué? El hecho está por lo siguiente. Hace un momento les dije que existe el enlace puente-hidrógeno. Que esto se rompe cuando está a temperatura ambiente, pero cuando usted le baja la temperatura, estos enlaces se van tornando rígidos. Usted lo llenó, usted no hizo al vacío llenar los cubitos de hielo, ¿no? Pues hizo así, los llenó todos los huequitos de la cubetera, bla, bla, y lo subió. ¿Qué es lo que aquí alberga? Aire, porque no lo hizo al vacío. La diferencia está que cuando esto se torna rígido, o sea, se va como tornando una estructura rígida, se forman bolsones de aire. Se van formando bolsones de aire. Oye, así lo haga hasta el vacío, porque a veces ponemos botellas cerradas, igual se revientan. Las moléculas de aire que estaban ahí, que buscan siempre por dónde salir, pero en este caso esta estructura se torna rígida y se forman bolsones de aire. Eso hace que aumente el volumen. Aumenta el volumen para una misma masa y este valor se hace menor. No es lo mismo que usted divida 1 entre 1 que divida 1 entre 10 o 1 entre 100. Mantiene la masa, pero aumenta el volumen. Y eso se ve, por eso le dije el ejemplo que les estoy dando. Usted jamás sube una botella o lo deja ahí porque usted lo saca reventado, se revienta. Me dicen, claro que se revienta. Porque se forman estas estructuras rígidas, compactas y aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, estoy diciendo, al aumentar el volumen y mantener la masa, porque usted no le está aumentando nada, lo que estaba ahí nomás, si usted metió 1 gramo de agua, 1 gramo de agua, si usted metió 100 gramos de agua, pero aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, y eso lo ve cuando usted saca su tomatodo o todo hinchado, o ve que la botella se reventó de vidrio, aumentó el volumen. ¿Cómo lo verificó esto? Agarre en su casa un hielito, mírelo a trasluz, a través de la ventana, agarre el hielito, lo mira a través de la ventana, con la luz del sol directa, y lo va a ver los bolsones de aire. Por eso la densidad del agua aquí en estado sólido es menor que la en estado líquido. ¿Y quién fue el causante de eso? El enlace puente-hidrógeno. El enlace puente-hidrógeno. Pero usted me dice, no, pero es que usted habló que subió una cerveza. Pero ¿acaso no hay agua ahí? Si es el agua oculta. Ah, no, es que estábamos hablando de una Coca-Cola. ¿Acaso no hay agua ahí? Es el agua oculta. Entonces, y en todas las moléculas de agua se presenta este enlace puente-hidrógeno y lo vamos a ver en las proteínas y lo vamos a ver en los ácidos nucleicos. Esta característica se da gracias al enlace covalente polar del agua. Esta formación del enlace puente-hidrógeno es el causante de las propiedades físico-químicas
químicas del agua, como es elevado calor específico, elevado calor de vaporización, elevada temperatura de fusión, le hablan también, etcétera. Entre algunas, y todas estas contribuyen ¿a qué? A regular la temperatura corporal. Miren ustedes, habíamos dicho que ese 60 y 70% de agua en nuestro cuerpo, una de sus funciones es que contribuye a regular la temperatura de su cuerpo, esos 70 grados, esos 37 grados centígrados, mire, ya le puse 70, esos 37 grados centígrados están relacionados, es una de las funciones del agua, ayudar o contribuir a la regulación de su temperatura, que usted ha visto que es importante, usted supera los 40 grados y empieza a convulsionar. Entonces estas moléculas de agua, ¿y por qué lo hacen? ¿Cómo lo hace una simple molécula H2O? Forma enlace puente hidrógeno. Esta característica de formar el enlace puente hidrógeno hace estas propiedades físico-químicas inherentes a la regulación de la temperatura corporal. ¿Qué es el elevado calor específico? ¿Qué es esto? Lo vamos a ver la próxima clase, Dios mediante, para entender cómo es que se puede a través de estas propiedades regular la temperatura corporal. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Está entendido? Ay. ¿Sí? Hola. Sí, doctora. Hola. Sigamos entonces, que yo no sé si ustedes están durmiendo, yo acá, ustedes no saben cómo tengo que estar sentada de cuclilla para escribir en esta. Ya. Se ve si la pizarra, ¿no? Bueno. Ya que hemos visto la importancia de la estructura molecular del agua, que es la causante de muchas cosas, veamos cómo se ioniza ahora el agua, ya para terminar. No tienen práctica ahorita, ¿no? Tenemos clase a las 3:15, doctora. Ya. Ay, con la doctora. Ay, sí, verdad, que yo salía de mi clase y ella se entraba al aula. Y estaba 10 minutos antes todavía, pidiéndome el aula. Pero es teoría, ¿no? Ya, bueno, déjenme aquí en ionización del agua, ya lo último, simplemente para que lo reforcemos. La otra clase les voy a hacer también pizarra, ionización del agua. Así, se las escribo. El agua se ioniza generando protones y oxidrilo. O el agua se ioniza generando ion hidróneo y oxidrilo. Listo. Ahí tienen. Esto es lo que vamos a ver. Cómo el agua es capaz de generar protones o ion hidróneo, que eso se va a traducir en lo que es el famoso pH. Ese pH de la sangre que ustedes hablan, ese pH de la orina, ese pH de un fluido vaginal, ese pH de, etcétera, etcétera, está muy relacionado con esto. El equilibrio ácido-base, que vamos a entrar, que jamás se van a deshacer del equilibrio ácido-base, está relacionado con el término de pH. Entonces yo los dejo con eso. La ionización del agua, ¿qué es ionización? Formar iones. ¿Qué son los iones? Partículas cargadas. El agua se ioniza o forma partículas cargadas que se llaman protones o ion hidróneo y oxidrilo. ¿Listo? Y vamos a ver la constante de ionización y todo lo demás. Muy bien, muchachos, lo malo de la pizarra es eso, que se hace lento, se torna lento el avance, pero en muchos casos se entiende mejor. Son las 3:10, los dejo para que 5 minutitos descansen y empiecen su clase a las 3:15. Entonces, el próximo jueves yo continúo otra vez pizarra, yo creo que las 2 clases, y de ahí vuelvo ya otra vez a PowerPoint, porque si tengo que dar puro pizarra no acabo nunca. Listo, nos vemos entonces, muchachos, se cuidan, hasta el próximo jueves. Todavía no tenemos